y bendecido domingo, bienvenidos a este su espacio informativo, El Semanal, un resumen de las principales noticias de la semana. En esta ocasión, Marileini Sosa, más que encantada de informarles. Iniciamos de inmediato y es que el secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo, César Fernández, calificó como ficticio el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, al considerar que se basó en anuncios reiterados y manipulación de información. Sabrina Lorenzo con los detalles. El secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo, César Fernández, calificó como ficticio el discurso de rendición de cuentas pronunciado por el presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, al considerar que estuvo sustentado en anuncios reiterados y manipulación de la información. Un discurso galáctico, espacial y de ciencia ficción. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, el dirigente comparó al presidente con un prestidigitador, afirmando que mientras distrae a la población con anuncios futuristas, se ocultan problemas estructurales del país. No es más que el mago con una mano te va haciendo cosas, pero la trampa o el truco o la magia la está haciendo con otra. Entonces, eso es el presidente, te hace con una mano, te está entreteniendo, viendo cohetes en la NASA, viendo a Google, pero con la otra mano te están clavando, tú sabes lo que te están clavando. Fernández calificó mediocre el crecimiento económico en los últimos 2 años, destacando que pese a ingresos récords de remesas, turismo e inversión extranjera, esto no se refleja en la calidad de vida de la población. Además, aseguró que el modelo económico del gobierno está agotado tras priorizar subsidios sobre inversión productiva. ¿Cuál es el modelo económico del gobierno? Ellos te cambian inversión por subsidio. Ellos entienden que darte una tarjeta es desarrollo. Y eso es marginarte. Tengo menos pobres, pero los datos hermosos que se dan es que tengo no sé cuántos millones de raciones en el modelo económico. Entonces, usted está alimentando gente que no puede comprar una comida con lo que genera. Entonces, en la parte económica, definitivamente es un desastre. Cuando tú hablas de la deuda. En el ámbito político, Fernández planteó la necesidad de que los partidos opositores inicien desde ahora un proceso de unificación con miras a elecciones presidenciales del 2028, al considerar que anticiparse es clave para construir una alternativa política en beneficio del país. Yo entiendo que hay que unirse por la República Dominicana. Si vemos, hemos analizado aquí el derrotadero que lleva el país, entonces hay que pensar en el país y no pensar en uno, sino pensar en nuestras generaciones que vienen. Finalmente, el dirigente sostuvo que en política todo puede ocurrir. No obstante, señaló que existen señales claras de reconfiguración de escenarios políticos nacionales, reiterando que la oposición debe construir una correlación de fuerzas que permita un cambio de rumbo en las elecciones del 2028. Sabrina Lorenzo, Noticias, Su Mundo. Cambiando de tema, el miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, José Miguel Soto Jiménez, afirmó que lo más destacado del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero fue la exhibición de avance institucional reflejada en el desfile militar. Soto Jiménez de esa manera rehusó referirse a los aspectos teóricos del discurso de casi 3 horas del mandatario. Lo mejor del discurso del presidente, lo concreto, lo objetivo, lo permanente, es el desfile. El opositor ofreció estas declaraciones tras la intervención del mandatario ante la Asamblea Nacional en el marco de la presentación de los logros y ejecutorías de su gobierno. El discurso de rendición de cuentas emitido por el presidente Luis Abinader continúa generando reacciones entre la ciudadanía, la cual exhorta al primer mandatario a enfocarse en crear políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los dominicanos de pie a pie. Nuestra compañera Eva Santana estuvo en las calles y nos cuenta. La rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ha causado opiniones divididas en la sociedad dominicana, luego de que el pasado viernes, durante su alocución, el primer mandatario haya asegurado que en su gobierno no hay intocables. No, aquí no hay justicia dominicana. Aquí no hay un departamento investigativo eficiente y están condenando mucha gente sin investigar los casos. Y están dejando de condenar otro que evidentemente 1000% obvio, son culpables de falco al Estado, de muchísimas cosas aquí. Y sigo arriesgándome contigo.
¿Qué le pareció el discurso del presidente Luis Abinader? Muy largo. Entonces, tan largo, se perdía interés porque nadie va a escuchar una alocución tan larga. Él dijo que en su gobierno no hay intocable. ¿Qué le parece a usted eso? Bien, y que se aplica en la realidad. Eso es general y debe mantenerlo cualquier administración de turno. Debe ser así. Y me encanta que no sean las palabras, sino sean los hechos. Porque esperamos el resultado de la investigación SENASA y esperamos de múltiples. Pero queremos que la justicia sea un poquito más ágil. Porque justicia retrasada, justicia denegada. Además de cuestionar los presuntos avances en materia judicial, algunos consideraron que el gobierno debería de enfocarse en crear políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los dominicanos más desfavorecidos. Que él no se ha manejado bien en su gobierno, lamentablemente. ¿Entiendes tú qué es lo que se debería de resolver ahora mismo? Yo digo más apoyar a la masa pobre que al rico. Yo digo que es mejor eso. Porque él se ha ido mucho de lado a la base, a los ricos. Por eso pidieron eficientizar el sistema educativo e incrementar la cantidad de empleos en la nación. Llamo la atención al Estado, al gobierno, a la administración de Luis Abinader, es a la inversión en educación. Hábleme de eso. Porque si invertimos aquí 30, 40 mil millones, debemos hacer por lo menos 5 a 10 liceos técnicos, porque esa juventud, esa generación es la que va a usar y la que va a respaldar esta inversión. Debería enfocarse en industrializar el país para que el desempleo desaparezca. Porque si este país se industrializa, que el Estado Dominicano puede hacerlo, porque aquí hay dinero para eso, aquí no va a haber desempleo. Aquí va a menguar lo que se llama droga, va a menguar lo que se llama robo, estafa, y todos esos muchachos que andan por ahí de vago, que no encuentran qué hacer en la calle, van a encontrar qué hacer. Se recuerda que el presidente Luis Abinader destacó como avance de su gobierno la reducción de la pobreza en un 17.3%, así como también el crecimiento del PIB y la inversión extranjera directa récord de unos 5.000 millones de dólares y reducción de la deuda pública consolidada al 58.5% del PIB. También destacó la expansión del programa de formación en inglés para 150.000 alumnos y el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica del país. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otra información, el Partido de la Liberación Dominicana deploró las irregularidades detectadas por la Dirección de Ética Gubernamental durante la gestión del ex rector Rafael Félix. Sin embargo, afirmaron que el gobierno debería enfocarse en otros casos que han lacerado aún más el Estado dominicano. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles. Este miércoles, la Dirección de Ética Gubernamental confirmó que efectivamente los empleados del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, eran obligados a dar el 5% de sus salarios, fondos utilizados para financiar un movimiento político liderado por el ex rector Rafael Félix. Irregularidades calificadas por el vocero del PLD, Héctor Olivo, como un atropello contra los servidores públicos. Realmente es un abuso del funcionario que hace ese tipo de práctica. Los partidos políticos tienen un subsidio del Estado Dominicano mediante la Junta Central Electoral y realmente es un abuso que de forma incisiva, imperativa, se le diga a un empleado, a un servidor público que cumpla con esa exigencia. Explicó que estas anomalías identificadas son más serias porque no se trata de recursos dirigidos a la organización política, sino a un proyecto particular. Además, aseguró que el PLD establece un % por afiliación, pero de manera espontánea para solventar los gastos operativos. El PLD estatutariamente manda a sus militantes a que coticen en el partido, porque los partidos no se sostienen así. Entonces, pero cuando tú lo haces de manera particular, o sea, de manera espontánea, un militante del PLD se le dice, colabore con lo que usted pueda, como hace la iglesia.
Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una trayectoria, pero no poniéndole presión a nadie, sino de manera espontánea, que la gente cotice de lo que percibe, que pueda dar algo porque realmente la actividad política tiene su costo. Y entonces, de una manera u otra, los partidos tienen que cumplir eso. En este caso, yo entiendo que no lo está haciendo para el PRM, sino para un ente particular, lo que hace más complicado la situación. Sin embargo, consideró que el tema del ITLA es una cortina de humo para desviar la atención de irregularidades verdaderamente preocupantes. Que otros casos que tiene esa entidad dirigida por la señora Milagros Ortiz, también se lleve a otros expedientes que tienen. Uno nota que, independientemente de la celeridad en este caso, hay cientos y tantos de expedientes dichos por esa misma oficina que merecen que se canalicen, que incluso el Partido de la Liberación Dominicana en rueda de prensa lo ha hecho saber. Se recuerda que la Dirección de Ética Gubernamental además sugirió al gobierno extender las destituciones hasta Winston Paulino, director del gabinete del ITLA. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Estamos de regreso con más noticias y es que ante la reciente escalada de tensiones en el Medio Oriente, los ataques contra Irán han generado preocupación en los mercados internacionales y ha encendido las alertas en República Dominicana, donde legisladores consideran urgente que el gobierno adopte medidas preventivas para mitigar posibles efectos en la economía nacional. Diputados de distintas bancadas señalaron que el país debe fortalecer sus reservas estratégicas de combustibles, revisar los subsidios a los hidrocarburos y diseñar planes de contingencia que permitan amortiguar el impacto a los sectores productivos y en los consumidores. Esta guerra que de alguna u otra manera afecta los bolsillos de todo el territorio nacional, de todo el que tiene que ver con combustible, nosotros creemos que el gobierno debe ajustarse los pantalones, dejar de gastar en cosas que no tienen la importancia y que no aumente los combustibles. Todo mundo sabe que los combustibles tienen un subsidio hasta $80 el barril y se ha mantenido hace más de 3 años sin llegar a esa posición, pero los combustibles no han bajado. Por tal razón, el gobierno debe obligatoriamente mantener la paz en la República Dominicana y que los combustibles puedan permanecer, hacer un sacrificio y que los combustibles puedan permanecer así. El barril de petróleo, eso rogarle a Dios que esa guerra no dure más de 2 semanas. Ya tenemos por donde entra el 20 o el 30% cerrado, que es el estrecho de Hormuz, como le llaman ellos, y entonces eso es un problema para todos nuestros países que hoy están en desarrollo como el nuestro. Eso es un problema. Ojalá todo va a depender de que la guerra no dure mucho. Bueno, es algo que está fuera de nuestras manos, ¿no? Pero sí, pudiese afectar por el canal de que si cortan, pues si la guerra pues afecta el tránsito del petróleo, pues evidentemente que puede afectar a la República Dominicana. Esperemos que no llegue ahí, porque tendría pues entonces consecuencias negativas para nosotros. El gobierno no ha anunciado medidas extraordinarias hasta el momento, aunque fuentes oficiales indicaron que se mantienen en monitoreo constante de la situación internacional. Y en otra información, los recientes ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, sumados al estado de tensión bélica, han generado preocupación en la economía mundial. República Dominicana, dependiente del petróleo importado, no es la excepción. Esmirna Mateo nos cuenta en la siguiente historia. República Dominicana no está ajena a los efectos globales del conflicto en Medio Oriente. La situación podría convertirse en un dolor de cabeza para economías que no producen petróleo, como la dominicana, con un consumo diario de 140,000 barriles. Especialistas internacionales señalan que el gobierno debe prepararse. Este proceso de inestabilidad afecta a todos estos países con economía en crecimiento, como es el caso de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ocasiona una alza en el petróleo, una alza en todos esos recursos energéticos que la República Dominicana no produce en este momento.
El presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se muestra preocupado por los efectos regionales, aunque confía en la capacidad del gobierno para actuar. Nosotros confiamos en las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos y que Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo y que nuestro principal socio económico, pues va también a poner sobre la mesa la capacidad de suplir los mercados de los países aliados. Hay que recordar que el principal socio político y económico de la República Dominicana es los Estados Unidos, porque Estados Unidos entonces nos va a dar algún nivel de garantía de que nosotros no vamos a pasar crisis. Claro, esto puede afectar a todos los países. Irán, bajo la mira de Estados Unidos e Israel, es el tercer productor de petróleo del mundo, lo que genera expectativas sobre la oferta global. Ante eventos de esa naturaleza hay que prepararse siempre. El gobierno debe prepararse, debe estar en pie de lucha, debe tener una sesión permanente, debe saber cuáles son los correctivos que debe tomar, porque lógicamente no nos podemos mirarle a la cara, sabemos que nos va a afectar. Tratar de nosotros no inmiscuirnos demasiado en ellos, porque son temas de mucho interés económico de por medio. La verdad es que es lamentable lo que está sucediendo y creemos que debemos apostar a la paz lo más que podamos. Los legisladores recomendaron al gobierno mantener su equipo económico en sesión permanente, especialmente ahora que Irán, con una producción diaria de 3 millones de barriles, ha decidido cerrar el estrecho de Hormuz, por donde circula más del 25% del petróleo y gas destinado al consumo mundial. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. La Secretaría de Asuntos Energéticos del Partido Fuerza del Pueblo pidió al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, revelar la cantidad de suministros de gas licuado con la que cuenta el país tras la guerra entre Estados Unidos e Irán. Además, hicieron un llamado a la empresa de transmisión eléctrica dominicana para que ejecute los arreglos necesarios que permitan la operatividad del sistema. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles. Según el experto eléctrico pueblista Juan Gómez, se prevé que el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán se extenderá más de lo previsto, razón por la cual exigieron al gobierno dominicano que tome medidas que impidan la escasez del combustible. Realmente el conflicto se está tornando con unos matices que al parecer va a ser más largo de lo que se preveía. Entonces, lo que hay que hablarle al país es cuánta de previsión y almacenamiento de los diferentes tipos de combustible tiene el país, cómo están esos depósitos hoy día, y ahí pudiéramos proyectar. Ahora, no podemos dormir como país. Somos altamente dependientes de importación de combustible. Sobre el segundo blackout, el especialista aseguró que esto representa la fragilidad del sistema eléctrico nacional, fallo que no debe ser disminuido. Las fallas que provocaron estos blackouts se originaron en subestaciones que no contaban con protecciones diferenciales de barra, equipos esenciales para aislar automáticamente fallas eléctricas y evitar su propagación a escala nacional. La ausencia de estos sistemas dejó al descubierto una vulnerabilidad crítica del sistema eléctrico nacional interconectado. Expresó que esta ineficiencia fue ocultada por el primer mandatario de la República durante su discurso de rendición de cuentas emitido en la Asamblea Nacional. El discurso presidencial omitió el indicador más determinante del sector eléctrico, las pérdidas en distribución. Según datos oficiales, las pérdidas eléctricas alcanzaron el 38.8% en 2025, aumentando respecto a 2024 y alejándose significativamente del nivel cercano al 30% que estaba en 2020.
Además, aseguró que el sistema eléctrico está enfrentando pérdidas y que a esto se le añade el incremento de los gastos operativos durante el año 2025. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Por otro lado, el ministro de Energía y Minas, Joel de los Santos, informó que el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán no afectará directamente a la República Dominicana a corto plazo. Explicó que desde el 2025 la República Dominicana ha planificado diversificar la matriz de suministros con la finalidad de que el producto no se vea impactado por asuntos externos. Hay que decir que los principales contratos están cerrados, es decir que no debe haber un impacto inmediato en lo que es el costo de la energía. Ahora bien, por supuesto, lo que hay que estar muy pendientes es de que si se prolonga el conflicto, pues definitivamente puede haber algún tema particular en lo relativo al suministro, no solo de petróleo, sino también del gas, que una parte pues pasa por el estrecho de Hormuz, que es muy importante en este proceso. Ahora bien, nosotros confiamos en que el conflicto sea de corta duración y pues no puedan evitarse cualquier elemento. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo a iniciar un conversatorio por el Día de la Eficiencia Energética, donde se abordaron temas como la flexibilidad de la demanda y el análisis predictivo para la planificación de la integración de renovables. Por otro lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que el gobierno dominicano cuenta con una planificación estratégica para enfrentar los posibles impactos económicos que pudiera generar el actual conflicto bélico en el escenario internacional. Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, destacó que las autoridades han diseñado medidas preventivas para garantizar la estabilidad económica del país y así proteger a la población ante cualquier eventualidad derivada de la situación global. El pueblo dominicano puede estar tranquilo de que tiene un gobierno muy responsable, muy capaz para nosotros prever y estar preparados para cualquier situación. Ustedes han visto que esta lamentablemente no es la primera guerra que sucede dentro del periodo gubernamental del presidente Luis Abinader y lo hemos pasado pues bien, que lo que buscamos es sobre todo que la población, los más vulnerables, pues no se sientan atacados, no se sientan perjudicados por esas situaciones allá lejos, pero que nos toca a nosotros. Peña aseguró que el pueblo dominicano puede mantenerse tranquilo, ya que según explicó, el gobierno ha actuado con responsabilidad y prevención frente a los desafíos que puedan surgir en el ámbito económico. La funcionaria señaló que las autoridades continúan monitoreando de cerca el desarrollo de los acontecimientos internacionales y evaluando sus posibles repercusiones en sectores claves de la economía nacional. El debate sobre la permanencia de las candidaturas independientes vuelve a encenderse en el Congreso Nacional, mientras algunos legisladores impulsan un proyecto para eliminar esta figura de la ley electoral. Juristas advierten que la iniciativa podría contradecir una decisión del Tribunal Constitucional y vulnerar el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Esmilna Mateo nos amplía esta información. El abogado constitucionalista Alberto Fiallo calificó como un atentado contra la democracia la iniciativa legislativa que busca eliminar las candidaturas independientes. El jurista, quien sometió el recurso, dio origen a la discusión del Tribunal Constitucional de la República sobre este tema. Afirmó que esta modalidad tiene sustento en la Constitución de la República Dominicana, particularmente en el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. No es posible eliminar las candidaturas independientes en un Estado de derecho. Todo lo contrario, las candidaturas independientes vienen a ser un refuerzo a la democracia dominicana porque nos permite tener un abanico de opciones, un menú. Sin embargo, el senador por La Vega, Ramón Rogelio Henao, defendió la legalidad del proyecto de ley de su autoría que busca eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 2023, orgánica del régimen electoral, los cuales contemplan las candidaturas independientes. Bueno, ahí no se está violando absolutamente nada. La sentencia y la candidatura independiente contravienen el ordenamiento constitucional dominicano, en el sentido
de que la Constitución establece una sucesión para los funcionarios de elección una vez asuman el cargo y si se producen vacantes, que no podría llenarse a través de candidatura independiente. La Constitución de la República en ninguno de sus artículos, numerales, párrafos, establece ni habla de las candidaturas independientes. Eso no contraviene absolutamente nada. Que diga qué es lo que contraviene. El fallo. No. El fallo sí contraviene la Constitución de la República. El legislador también llamó la atención sobre la complejidad que esta modalidad representaría para la organización de los procesos electorales. El tener una nómina infinita de candidatos presidenciales en un país que tiene 35 partidos, o sea que puede tener 35 candidatos presidenciales y que no se presentan 5 a las elecciones, no es necesario. Es necesario que tengamos 35 candidatos, más de cientos de candidatos a senadores, cientos de candidatos a alcaldes. ¿Cómo usted coteja en el escrutinio un señor o señora que libremente, en función de esa sentencia, se presenta y se inscribe a regidor en una nómina de 17, él solo? Mientras que otros advierten que esta modalidad podría afectar el sistema de partidos. Si quiere aspirar a presidente, tampoco usted puede pensar que de la noche a la mañana, si el menor reparo, usted pueda, porque es dominicano, porque está supuesto a elegir y ser elegido, que de la buena a la primera venga un Juan de los Palotes y presente, por popular que sea, una candidatura sin el menor reparo. Entonces nosotros queremos fortalecer lo que tiene que ver el fortalecimiento democrático del país. De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la Cámara Alta está abierta a debatir la mejor legislación posible sobre el tema. No tenemos otro ánimo que no sea acatar la sentencia, pero adaptar la ley de régimen electoral a lo que ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional. De aprobarse el proyecto que elimina las candidaturas independientes en el Senado de la República, pasaría a la Cámara de Diputados para su eventual discusión. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias. Tras el colapso de la vivienda en el sector Casa Vieja, en Villamella, Santo Domingo Norte, los comunitarios del sector piden que se evalúen las infraestructuras cercanas, las cuales también corren el mismo peligro. Nuestra compañera Eva Santana estuvo por allá y nos cuenta. Según los comunitarios de la calle Santa Lucía en Casa Vieja, Villamella, la construcción de una instancia infantil y la falta de un filtrante fue lo que provocó el colapso de la vivienda que se desplomó este martes. El daño principal fue la excavación demasiado profundo, a más de 90 metros para abajo, ¿me entiende? Entonces, al terreno ser arcilloso, la excavación, ellos cavaron muy cerca. Lo primero que ellos tenían que hacer era un filtrante ahí para corregir el agua que baja. Pues al cavar muy cerca, la tierra empezó a deslizarse, y ahí entonces colapsó. O sea, entendimos que ellos debieron de traer más trabajadores para la obra, porque ellos están viendo que las propiedades están corriendo riesgo. Ahí lo que mandaba era un filtrante, un desagüe. Entonces, al construir parece arriba del desagüe, todas las aguas que vienen de allá arriba, hacia abajo descargan ahí. Yo creo que eso fue lo que provocó más el deslizamiento de la tierra. El hecho ya era esperado por los dueños de la residencia, quienes revelaron que la infraestructura estuvo desmoronándose desde el fin de semana. Escuchó que cayeron piedrecitas, vinimos y le avisamos a los que estaban trabajando allá abajo, ellos se movieron y nos mantuvimos toditos ahí al frente viendo el momento en que se cayó el edificio. Porque eso estaba botando mucha tierra y muchas cosas. Ese desplome se venía despegándose ese pedazo de blom, y yo iba saliendo y nos cayó casi arriba. Aunque por el momento no hubo pérdidas humanas, los vecinos de la familia afectada expresaron su preocupación ante el peligro inminente que también corre en sus hogares. Creo que sí, tengo el miedo porque ya casi estamos llegando. Yo creo que él entró y él vio, estamos por ahí. Todo porque se está derricando. Eso fue el domingo que cayó un poquito de agua, cayó el domingo. Eso se fue. ¿Cuándo pretenden ustedes evacuar? Nosotras nos vamos para ir para el frente, que ya la vecina no vive ahí, nos emprestó la casa, nos vamos a pasar para allá, porque ya nos dijeron que nos pasáramos para allá.
Por ese motivo pidieron al gobierno terminar pronto los trabajos de construcción de la casa infantil, así como también solicitaron una ayuda especial para poder alojarse en otras viviendas. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Bueno, y tras el colapso de la vivienda en la calle Santa Lucía, en Casa Vieja, Villamella, Santo Domingo Norte, el propietario de la casa afectada, Lisandro Tineo, pidió a las autoridades del Ministerio de Educación responder por los daños. Aseguró que hasta el momento al lugar solo ha ido una pequeña comisión que inspeccionó el área junto al cuerpo de bomberos, quienes hicieron un operativo para descartar la presencia de heridos. Creo que envían una pequeña comisión del Ministerio de Educación, solo eso. Bueno, ellos dijeron que van a evaluar los daños para ver cómo ellos van a resolver. Bueno, el siguiente paso es tratar de ponernos en contacto con el ingeniero y el Ministerio de Educación para que ellos nos den respuesta de eso. Como no había personas atrapadas ni heridos, y solo eso, observaron, tiraron alguna foto y se retiraron del lugar. ¿El ingeniero qué dijo? Él subió ahorita y él dijo que iba a desviar, le va a mandar unos hombres a hacer una zanja para meterle unos tubos para desviar el agua, porque el agua está haciendo mucho estrago por ahí, la que está bajando. Se recuerda que el derrumbe se produjo el martes pasado en horas de la mañana, colapsó presuntamente producido por las excavaciones para la construcción de una casa infantil. En otro orden, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre eliminó los simuladores instalados en 2019 y restableció el examen práctico obligatorio para obtener la nueva licencia de conducir. Ogniel Salcedo informó que todos los solicitantes deberán realizar la prueba en la vía pública, mientras que los simuladores quedarán solo con fines educativos. En las primeras 48 horas se han emitido más de 1.500 licencias bajo este nuevo formato. La entidad también anunció que este año implementará la licencia por puntos, que permitirá retirar el documento a quienes acumulen múltiples infracciones. Además, la licencia estará disponible próximamente en formato digital a través del wallet. El Intran también proyecta recaudar cerca de 1.000 millones de pesos con la nueva emisión y confirmó el desmantelamiento de fábricas clandestinas en La Vega y Santo Domingo. Estamos de vuelta con más noticias, y es que el presidente Luis Abinader y el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional celebraron el primer simposio internacional de investigación criminal llamado Ciencia e Innovación contra el Crimen. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene la información. Según el presidente Luis Abinader, la modernización es fundamental para luchar contra el crimen organizado, y aprovechó para enviarle un mensaje a las estructuras criminales que intentan operar en la nación. Hoy enviamos un mensaje claro al crimen organizado. El Estado Dominicano se moderniza, se coordina, aprende, se equipa y actúa con ciencia. Y a la ciudadanía y la seguridad y a la ciudadanía le mandamos este mensaje. La seguridad pública será cada vez más profesional, más técnica y más respetuosa de sus derechos. Estamos construyendo un modelo donde la inteligencia precede a la reacción, donde la evidencia sustituye a la improvisación, donde la tecnología respalda la verdad. Ese es el cambio profundo. Con este simposio, el gobierno dominicano busca implementar los conocimientos científicos en las investigaciones, base fundamental para robustecer la justicia dominicana. La Dirección Central de Investigación Criminal deja atrás una lógica fragmentada para convertirse en el motor técnico del sistema de justicia penal. Su rol ya no es accesorio, es estructural. Es el auxiliar fundamental del Ministerio Público, dentro de un esquema donde la evidencia científica es la garantía de la tutela judicial efectiva. En el marco de nuestro 90 aniversario, celebramos este primer simposio internacional de investigación criminal como una expresión concreta del proceso de reforma, modernización y transformación policial que impulsa el Estado Dominicano a través de la firme decisión de nuestro excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, exhortó a los miembros del DICRIN que estuvieron presentes en la actividad a adquirir todos los conocimientos necesarios que luego puedan ser aplicados en el contexto nacional. Lo que esperamos de estos 2 días son criterios, referencias, preguntas bien formuladas, no recetas.
Cada sistema tiene su contexto y el nuestro tiene particularidades que solo nosotros podemos ver. Este simposio también forma parte de la reforma policial que intentan aplicar las autoridades para dotar de conocimientos a los agentes policiales. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Hemos llegado al final de su informativo El Semanal. Marileni Sosa se despide recordándoles sintonizar nuestro matutino Su Mundo a partir de las 7 de la mañana para mantenerse informados. Hasta la próxima. Su Mundo TV.